Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un 2K con nada menos que Carlos, nuestro gran amigo de Vida con Perros, atleta de España que nos ha representado en Olimpiadas, en campeonatos mundiales, récord de 3000 con obstáculos. Sí. Finalista en muchos de estos eventos, múltiples medallas, una carrera muy larga, que ahora, ¿en qué estado se encuentra? Reinventándome. Reinventándote, como todos, ¿no? Recolocándote, ¿no? Creo que todos nos tenemos que reinventar en algún momento de la vida. Pero sigues corriendo. Sigo corriendo, lo único que ahora hago aún más distancia. O sea, claro. Hago maratón. Esta temporada concretamente, ya justo cuando he ido cumpliendo algún añito de más, es verdad que las fuerzas cambian, la explosividad esa que tienes cuando eres más joven pues se pierde, y creo que era el momento oportuno para alargar la carrera deportiva hacia otros horizontes y nuevas metas que también te impulsen a seguir construyéndote. ¿Qué ocurre? Que al final la distancia para cualquier deportista, cualquier atleta concretamente, la distancia que tiene más misticismo y es más romántica es la maratón. Al final es en la que todos los atletas se ven en algún momento, ¿no?, cruzando esa meta después de 42,195 metros. Pero es verdad que no todos se adaptan de la misma forma, entonces era una apuesta esta temporada muy arriesgada, porque al final vienes de lo cómodo, de hacer lo que siempre has sabido hacer y lo que es fácil. De hecho es más fácil que después de los Juegos Olímpicos de París, en los que no pude asistir por el tema de clasificación y demás, había hecho la mínima federativa, pero cogí el COVID en el Campeonato de Europa de Roma y ya no pude participar en el Campeonato Nacional y no pude clasificar para los campeonatos. Mis terceros Juegos Olímpicos habían sido los de París. Justo en ese momento, en aquel momento en el que ya poco a poco la prueba te va diciendo que a medida que pasen los años vas a correr un poco menos en la disciplina, podrás ir peleando campeonatos nacionales, yendo a tus campeonatos internacionales, pero no vas a vivirlo de la misma forma en la que lo vivías cuando estabas en el top. Entonces creo que te invita a empezar una nueva etapa deportiva y en este caso pues ir hacia ese lugar en el que muchos querrían estar, pero que es complicado, era una apuesta muy arriesgada. Al final, como te decía, es cómodo, sacando una analogía con Vida con Perros, es muy cómodo seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, pero hay veces hay que arriesgar y tener ese miedo que muchas veces genera una incertidumbre muy grande y te asusta, pero ¿qué hay que hacer para intentar construir algo nuevo, algo más bonito, algo más grande, una historia por contar que sea digna de poner final a un cuento que ha sido muy largo, una etapa muy larga de mi carrera deportiva y de mi vida? Así que... No, realmente esto es parte de tu vida, claro, el deporte, y todavía eres joven. ¿Ya has corrido la maratón? Ya he corrido la maratón, ha sido muy fructífera, muy sacrificada. Hemos tenido, yo siempre le pongo un 8, un 9 al debut, muy bien, clasifiqué para los campeonatos de Europa de este año en Birmingham, así que yo sigo con mi carrera deportiva, pues ahora ¿Has clasificado en la maratón? En maratón para el europeo, he hecho la mínima europea en mi primer debut, 2:9:07, es una marca muy potente para las personas que están fuera del deporte. Para mí, pues bueno, es un poco, sé que tenía o que creo que tengo dentro de mi cuerpo una marca más valiosa, pero es verdad que en la primera siempre tienes ese miedo, ¿no?, del salto al vacío. Te ves bajando los 2 minutos. No, tanto como Kipchoge no, pero sí es cierto. Sirius, sienta, chico. No, es curioso porque yo siempre cuento lo de la maratón con el que podríamos dar un notable alto a todo, ¿no? Se consiguen objetivos gracias a muchos sacrificios, pero en ocasiones esos sacrificios que tiene el deporte, que van con él de la mano, no están estrictamente solo ligados a ti como individuo, como atleta, que es el que se expone a las cámaras o a la carrera. En este caso, he contado esta historia desde hace unos meses, que son unos meses muy tristes para nosotros, porque los sacrificios también requieren y recaen en las espaldas de los peludos de la casa. En este caso, Sirius y Alfa, nuestra otra perra de la familia, han sufrido en cierta medida los 4 o 5 meses de preparación muy estricta, tanto en la montaña, en Font-Romeu al principio del verano, todo julio, parte de agosto, Tenerife, la segunda parte del final de agosto en el Teide, de no estar con ellos. Yo al final, conmigo, ahora hablaremos un poco más al detalle de lo importante que son los perros, viven en casa de mis padres. Es una casa que tiene su jardín y viven como reyes, han vivido siempre como reyes.
Pero es verdad que el sacrificio que he llevado yo para el deporte también lo han lastrado ellos, y creo que finalmente ese cuento de hadas que podría dársele un 9 o un 8 largo de debut, Sirius y Alpha han sufrido las consecuencias de no poder estar a la altura, de no poder ir todos los días, durante meses incluso no haber estado, porque julio o agosto no les he visto prácticamente, y yo en cada entrenamiento sentía una falta de no estar haciendo lo que debía de hacer, porque es verdad que mi labor y mi trabajo es el deporte, pero luego también tengo mis deberes, y mis deberes es estar con ellos, de una manera... Es inevitable. En la vida. Así funciona el deporte. El deporte y la vida. Demasiado sacrificado es, y tantos viajes que tienes que dar. Me he acordado mucho de ellos, me acuerdo en la presa de Font-Romeu, me acordaba mucho de Sirius, porque Sirius es más mayor que Alpha. Alpha falleció justo después de la maratón de Valencia, y yo me acordaba mucho de Sirius en la presa, porque él es más mayor, tiene 11 años, acaba de hacer ahora, y sabía que cada minuto, cada entrenamiento que yo estuviera fuera, era tiempo que le estaba robando a él. No asociaba que el peligro fuera Alpha, asociaba el peligro a Sirius. Entonces la sorpresa fue mayor cuando... Y era que el tonto se había circuncidado él solo. En el coche, subiendo al maletero del coche, se había cortado la parte de arriba del pene, y estaba sangrando todo el rato. Entonces la familia estaba callada porque no querían que yo me enterara antes de la prueba de que a Sirius le había pasado eso, que estaba goteando todo el rato, le habían llevado al veterinario 24 horas, estaban asustadísimos. Entonces para mí la reacción fue Sirius, o sea, como el final de un cuento de hadas. Y ya cuando me enteré que no, que era solo eso, bueno, no sabíamos bien lo que era, podía ser algo más grave, volvimos, estuvimos con él esos días, pues intentando curarlo, mantenerlo tranquilo para que no le goteara tanto y tal, y justo a la semana y media fue Alpha la que sufrió las consecuencias vitales, y ella fue la que indirectamente sufrió las consecuencias, la que estaba más ágil, más sana, la que estaba más vital, que mírale que se está bien, pero o sea, está genial, pero me llevé la sorpresa. Pues organizando un poco las ideas, Sirius lo adoptaste en el 2015. Le adopté en el 2015. En Vida con Perro. Era un cachorro de una camada que tenía alguien que duerme en la calle, y sobrevivieron 2 porque tuvieron parvo. Eso nos contasteis, porque era una época en la que aún los perritos salían muy jovencillos, que imagino, alguna vez que te he leído y hemos hablado, la gente cuanto más joven lo quiere. Y es cierto que... porque estos perros ya cuando pasan de los 2 meses y medio, 3, es complicadísimo darle. Sí, ¿no? Y sin embargo... De cachorrines se los comen. Bueno, con 2 o 3 meses sigue siendo cachorro, pero sí, claro, con 1 mes y medio no miran tanto ese tema. Te entiendo, René, y es un problema porque yo soy el primero que, claro, se te cae la baba con el cachorro, pero el caso de ellos, de la camada de Sirius, que era de una persona sin hogar, que estaba en la Renfe, por lo que me contasteis y demás, vinieron 8, y de los 8 solamente sobrevivieron 2. Casualmente, muy paradójico, sobrevivió el más grande y el más pequeño. Sirius era el más pequeño, el que menos opciones tenía de sobrevivir a priori, que llegó directamente a casa, y hace hoy justo 11 años y una semana. Llegó un Viernes Santo, del año 2015. Había fallecido hace poco el perrillo que habíamos tenido toda la vida en nuestra familia, hacía un año, más o menos, en el año 2014. Hoy es Viernes Santo, ¿no? No, hoy es Viernes Santo. Sí. Ah, no, Viernes de Dolores. Viene de Dolores, perdón. Casi que habíamos quedado un viernes. ¿No? Claro, habíamos quedado el viernes pasado, quedamos el viernes pasado. Quedamos justo 11 años después. No coincidiría en el día porque cambia, pero... a puntito, sí, a puntito, porque yo me fui esa Semana Santa, siempre nos íbamos de concentración a Huelva, a Punta Ambría, y me acuerdo, me fui y fue mi cumpleaños en esas fechas, después del Viernes Santo. Sí, o sea, este año ha sido muy parecida. Incluso yo diría que del 2015 a este 2026, creo que es la misma semana de Semana Santa. Entonces nada, fue eso, le cogimos, le llevamos a casa, había fallecido nuestro perro anterior, hacía un año escaso, mi madre sentía ese vacío muy grande, y yo ya... Y ahí te conocimos. Ahí nos conocimos tú y yo, bueno, yo conocí a la protectora, sí. Y mi familia, la verdad, que lo agradeció mucho. Mi madre, es verdad, que siempre había tenido perro más pequeño, pero yo sabía que, siendo la edad que tiene mi madre, pasando mucho tiempo en casa y demás, le iba a venir muy bien. Y Sirius respondió a una necesidad de compañía muy importante que había en la familia en aquel momento. Yo ya empezaba a viajar mucho, grandes campeonatos, fuera de casa mucho tiempo, veranos. Entonces, al final, era importante que Sirius un poco supliera mi ausencia, ¿no? Es como yo lo veía. Y la verdad que no ha dejado de dar amor desde el día que llegó y sobrevivió. Fue el que sobrevivió, el perro que sobrevivió. Fue
se quedó con ella, yo me fui, o sea, yo le dejé, me fui, estuve una semana fuera y cuando volví se había comido todas las paredes de la casa, pero el perro estaba bien y sobrevivió al parvovirus, que es jodido, y más cuando él era el que menos potencial Sí, tenía, era el más pequeño. pequeñín. Y luego el más mayor también sobrevivió de esa camada, así que por eso, con todo esto que quería contar, es cierto que es muy bonito cogerles desde bien pequeños, pero también, tanto para vosotros como para los adoptantes, es un problema que de repente en una semana es un duelo innecesario, o sea, es simplemente por esperar un poquito más, un mes más, que va a estar el perro igual de bien. Sí, nosotros ya hace tiempo que los damos por lo menos con 2 vacunas, a no ser casos excepcionales, a que pueda seguir una cuarentena correcta, ¿no? Pero la mayoría de las veces por lo menos con 2 vacunas. Fue una batalla durante muchos años el parvovirus y ya llevamos como 2 años que tengo un sistema de cuarentena que les viene muy bien. Están muy aislados y no he vuelto a tener un parvovirus. Eso ha sido increíble. Maravilloso. Pues enhorabuena, ¿ves? Hay que reinventarse a pesar de que, imagino que al principio la acogida de toda la gente que También viene con la suerte de que no han venido casos con parvo casos. ya, ¿no? Este caso era un caso, joder, te digo, no solo que sobreviviera bajo todas las circunstancias que tenía muchas opciones de haber caído en aquel momento, y le hemos dado Sirius. El tema del parvo y el tema de lo que quería decir antes con lo del el reinventarse con la maratón y demás es algo así. Al final es una apuesta arriesgada, porque para vosotros es más cómodo les va antes, imagino, entiendo, y que la gente tenga una acogida mayor con la gente, que la gente Sí, se tire a... Es muy problemático que deje un cachorro y le pase eso, porque no todo el mundo tampoco, aunque se lo explicas y te explicas, Sí. pero no todo el mundo lo asume bien. Yo siempre he tenido ahí, al final la responsabilidad mía, es decir, cojo un perro porque no puedo cargarles a mis padres de esa manera. Este cubría, como te cuento, una necesidad en aquel momento y por supuesto que pronto tendrán esa misma necesidad. Imagino, no sé cuánto, ojalá que mucho tiempo, pero tendrán esa misma necesidad. Sobre todo mi madre, que para ella le han salvado la vida a la mujer en varias ocasiones. No Sirius, bueno, Sirius también, en su medida. A nivel anímico. A nivel anímico, mi madre cuando tuvo el cáncer de mama en el año 2010-2011 aproximadamente, yo acababa de llegar al Centro de Aturdimiento de Madrid, esos 2 años de cáncer que a ella le dejaron cao, fue Rocky, el perro de un caniche con perro de agua, era una mezcla muy particular. Era el que la empujaba. Si no fuera por eso y por el fútbol, que mi madre no había visto fútbol en la vida, y a raíz de ahí se hizo ultramadridista, empezó a ir con su abono al Bernabéu, tal. O sea, 2 cosas fueron las que le empezaron a dar el empujoncito, porque había muchos días que incluso ella, claro, yo ya me iba a entrenar por la mañana y tardaba mucho en volver. Mi padre era camionero, seguía en activo, y mi madre estaba mucho tiempo sola. Y era el Rocky el que se quedaba con ella a sus pies durante todo el día. Y ella tenía la sensación de tener que aguantar, primero por nosotros, también, por supuesto, por el Rocky, e incluso muchas veces que ya estaba tan malita después de las sesiones de quimio jodidas, que dejaba la puerta abierta pensando, oye, si me pasa algo, al menos que no tengan que tirar la puerta. Ese era el nivel de la sensación anímica como ella se encontraba. Y en ese momento, los perros, una vez más, en este caso Rocky, la empujaba, o sea, no se movía de su lado. O sea, de hecho, cuando ya llegaba alguien de la familia que se responsabilizara un poco de mi madre, o sea, que nos quedábamos con ella un rato, él ya se iba a hacer su pis, su caca fuera. Si no, no salía. Él estaba a los pies. Y él murió 2 años después. Él murió, sí, en 2014 aproximadamente, sí. 2 o 3 años. Un año antes de llegar, sí. sí. Ella estaba recuperada. Ella ya estaba recuperada, pero el vacío que le dejó, a pesar de ser pequeño, los perros dejan un vacío... ¿Con qué edad murió ese perrillo? Casi 14, 13. Poco para lo que es. Podía haber vivido, pero es que vivió muy bien. Los perros de mi familia viven demasiado. ¿Siempre habéis tenido perros? Siempre, yo creo que sí. ¿Cuál es el que más te ha marcado? Yo diría que cada uno tiene lo suyo. Sirius es especial, porque al final es con el que he compartido yo además, pues eso, en el momento en el que de repente me empiezo ya de verdad a profesionalizar dentro del deporte y tengo la sensación cada vez que me voy de dejar algo muy importante aquí. Yo me acuerdo de estar con Sirius el año del 2015, que estaba en China, en el Mundial en Pekín, estar con un compañero mío, un buen amigo, en la habitación, y él me decía, pero tío, estamos en China, vamos a disfrutar de tal. Y le decía, tío, está en los mejores meses, tendrá 5 meses ahora el Sirius. Digo, ¿cómo voy a estar yo aquí? Digo, a China vendremos 1000 veces, no he vuelto desde el año 2015. De hecho, justo esta Semana Santa, bueno, este mayo,
tengo la boda de uno de mis mejores amigos, se casa allí, me ha pedido que sea el padrino, y no sé ni siquiera si podré ir por el tema del deporte, no sé si puedo escaparme. Todos los colegas del barrio van como 15 días prácticamente, de hecho mi chica va a ir con ellos, pero yo los 3 días que me escaparía no se iba a poder ir por el compromiso con el deporte. Al final la maratón va a requerir de un entrenamiento muy estricto y más en esas semanas. Puede que ni siquiera debiera estar en Madrid, tuviera que estar en altura. Y en aquel momento se lo decía con toda la naturalidad y si volviera a aquel momento le diría lo mismo, diría me voy para Madrid. Tengo que estar aquí disfrutando de lo que mucha gente sueña de una manera egoísta, porque al final es su manera de dignificarse como persona, ¿no? El deporte es lo que más me gusta, lo que he vivido desde pequeñito, y es el encontrarme en el gran campeonato, en el Nido, imagínate, en el Estadio Olímpico de Pekín, y yo quería estar en Madrid con mi perro, porque sabía que eran momentos que no iban a volver, y me ha pasado desde aquel momento hasta el día de hoy. ¿Crees que te han enseñado algo? Los perros ¿Qué te puede haber enseñado un perro que tú... Todo. Que no el deporte, por ejemplo, no te haya enseñado? Joder, me tenía preparado esto, mira, René, es como todo en la vida. Yo siempre que voy a hacer una entrevista o hablar en cualquier lugar en público, normalmente pienso antes de ir cosas de lo más elocuentes, con salidas interesantes que podría utilizar ahora en este momento. Pero luego, a medida que transcurre el día y se dan las circunstancias, pues, oye, que cambiamos la hora, oye, que venimos a... Simplemente las cosas pasan, es como Sirius. Bueno, yo tenía algunas preguntas, pero me las has cambiado todas porque le hemos dado la vuelta. Ahora sí, ahora volvemos, ahora retomamos, luego cortas, pegas. No, simplemente como Sirius. Pero era pues eso, conversar. Yo quería que quería incluso, me imaginaba trayéndote a Sirius recién duchadito, limpito, todo. La vida ocurre, que es un poco lo que a veces... o sea, lo que siempre pasa, no a veces, lo que siempre pasa, la vida ocurre, no te das cuenta y de repente ha entrado en tu familia un animal que va a cambiar tu vida, o un niño, o unas circunstancias vitales, un cambio de domicilio que muchas veces también puede afectar a los más peludos de la casa o a los más pequeños de la casa. La vida ocurre y no te la esperas, es lo mismo que Alfa, no te esperas que la que es joven, la que es vital, le ocurra algo tan decisivo en un momento en el que no era su momento, o yo considero que no era su momento, pero son circunstancias. Entonces, cuando me preguntas si me han cambiado la vida, yo creo, utilizaría una frase que leí, citaría a Robbie Williams, que una vez dijo que, no la puedo contextualizar al 100%, o sea, no la puedo citar al 100% sí, porque no la recuerdo exacta, pero venía a decir como, creo que citando no exactamente a Robbie Williams, pero sí queriendo decir lo que transmitía, que un perro no se fíe de ti, me dice mucho de ti, es algo así lo que quería decir. O sea, que un perro no se fíe de una persona, me dice mucho del tipo de persona que es. La manera de interactuar muchas veces con las personas, que es un poco lo que yo realmente saqué de esencia de esa frase, luego la busques y la pones ahí en chiquitita, al final yo actúo como un perro muchas veces. O sea, mi lealtad y mi fidelidad es muy grande. Y doy a manos llenas, normalmente, toma, esto es todo lo que tengo, aquí lo tienes. Además tienes que conocer a muchísimas personas, porque como la forma de ser que tú tienes o que me has transmitido en estos años, tienes que conocer a muchísimas personas y tener una relación. Sí, es cierto. Yo hablo contigo, por lo mismo hacía meses que no hablaba contigo ahora, y es como si hubiésemos hablado ayer. Sí es cierto que en ese ámbito se me da bien, no sé si se me da bien, no sé si es una virtud, no sé, muchas veces lo achaco a que mi padre me llevaba mucho a la bodega de pequeño, desde muy pequeño, y parece mentira, pero al final acabas interactuando con la gente, es como un don vital. Luego también es verdad que con mi manager he tenido mucho trato y he aprendido mucho de él en la dote social de cómo en cada momento dar y recibir, y sobre todo, independientemente de la esfera en la que te estés moviendo, ser la misma persona íntegro y intentar corresponder al interlocutor con el que estás tratando, independientemente del estatus en el que nos estemos moviendo. Me acuerdo en el pueblo de mis padres, en Quintanilla de Combarro, de mi padre concretamente, en Astorga, había mucho pastoreo, había mastines. Me acuerdo de un mastín gigantesco que era un peligro. Pues yo con 5 o 6 años me acuerdo, 6, 7 incluso, estaba aprendiendo a montar en bici con la bici de mi hermano Álvaro, un hermano nuestro que falleció, y tenía en la bici en el pueblo, ahí en Quintanilla. Y me acuerdo que podía montar porque ya podía tocar con los pies el suelo, y iba por las callejuelas del pueblo y de repente aparecían unos pastores alemanes que también eran de la finca de las vacas, y el mastín les estaba dominando completamente. Yo, un niño de 7 años, que luego en ocasiones aparece en mi instinto, eso es instinto del niño, fue poner la bici entre el mastín y los pastores
y hacerme grande. No sé si lo había visto en algún lugar o era mi sensación ante el problema. Hacerme crecer, intentar ser más alto que el mastín, y el mastín como dijo, uy. Y desde aquel momento, desde niño, mi manera de interactuar con los perros en cualquier lugar del mundo, que he estado en muchas partes del mundo, ha sido la misma. No obviamente dominarles, pero siempre ha sido interactuar como si fuera esa energía de como un animal, de poder. Y como un animal, ser como un animal con ellos y saber lo que quieren y saber lo que buscan. O sea, yo con Sirius no le he educado, y de hecho mis amigos dicen que no está educado, pero creo que... Eso que estás hablando es muy importante, más en estos tiempos donde yo creo que hay mucha desconexión de la gente con la autenticidad del perro. Si se lograra implantar, no creo que se esté generalizando precisamente por ese camino. Pero estás hablando de... Es que también estamos, perdón que te interrumpa, René, estamos cada vez más lejos de nuestros orígenes. La sociedad cada vez está más lejos de esto. Cada vez es más complicado ir a un parque, incluso en una gran urbe, y sentir que estás conectado con el campo o con los animales o con la propia sociedad. Nos han hecho, bueno, me incluyo porque al final también soy parte de esta sociedad actual, pero nos han hecho creer que estamos más conectados que nunca y realmente estamos más desconectados que nunca. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, y más en las generaciones más jóvenes, a través de la adaptación tecnológica, que los propios padres, incluso abuelos, no han sabido ser conscientes, no han hecho esa introversión de, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Esto es cómodo? A veces esto es cómodo. Es más fácil, yo creo, coger a tu hijo y educarle pues mínimamente una bodega, que dirías, pero no es una buena educación. A lo mejor me ha enseñado muchas más cosas que dejarme una tablet en la mesa del bar de turno y solamente esté yo con la tablet. Me ha enseñado a poder sentarme aquí hoy contigo y hablar como si no hubiera pasado un día de por medio. Y de alguna manera tener la capacidad de expresar y explicar esos sentimientos que sí que por suerte, por obra y gracia, he acabado teniendo. Porque el hacerme grande delante de un animal cuando no lo había visto, más que a lo mejor, si cabe, hay una película que era de que se ríen los dioses, creo que era algo así, era de un niño africano en la sabana, se perdía, aparecían unas hienas, se le iban a comer. Perdón, o sea, me gustan también mucho los aportes cinéfilos, pero es verdad que en ocasiones estas películas que las ves hace 20 años, en la 2, creo que la vería probablemente, se te olvida el título exacto, pero me acuerdo que el niño se ponía una tablilla en la cabeza, y al ser más grande que las hienas se alejaban. Crecía. Pero esto lo viste después. Eso lo vi de niño, pero no después de ese momento. Ese acto, de ese momento. Por supuesto, eso es instintivo. Igual que el niño lo tenía, yo lo tuve con una bici que está en casa de mis padres, concretamente. Y la puse por medio y me hice grande con el mastín. Luego el mastín era un bellezón, era buenísimo. Para mí eso es conciencia. Yo, después de muchos años, de ese momento concreto, me pasó con Sirius, recién cogido. En Paracuellos, bajando por el Mesón, llegas a una zona en el Jarama, también era una finca, estaba abierta, tenía también 2 mastines y un pastor. Sirius era muy cachorro. Vi que venían en una actitud bastante agresiva, a pesar de ser cachorro. Normalmente con los cachorros siempre se portan bien, es lo que me ha enseñado el estar en la calle, en los parques. Pues me le eché al hombro, aunque pesaba ya un tiempo, y caminé con decisión con él en el hombro. Creo que eso se tiene o no se tiene. Ante esa situación, una persona a lo mejor deja el perro en el suelo y al perro se lo han comido, porque venían con una actitud bastante agresiva. Y de hecho empezaron a dar vueltas alrededor mío y me acompañaron todo el trayecto. Intentaban subir, pero ellos veían que yo no paraba, que yo seguía caminando. Entonces, de alguna manera también me hice grande, y le hice grande al conmigo, porque me le eché al hombro y pesaba ya sus 10 kilitos, ¿eh? Ya cuando vi que había salido de su zona de ratio de control, que de hecho no deberían de haber estado nunca con la puerta de la finca abierta, es una zona así como de desguaces y demás allí, ya le eché al suelo porque dije, oye, ya te tengo que soltar que me estoy cansando, y yo creo que ya no van a venir. O sea, ya tenía la sensación de que no iban a ir. Aún así, instintivamente lo primero que hice fue mirar una piedra, la piedra más grande que tuviera cerca, le tenía al hombro y sabía, digo, mira, como se lía aquí la cosa, pues que me empiecen a morir a mí, voy a poner el brazo, voy a parar lo más grande y voy a coger la piedra a Sirius, le voy a soltar, y mientras se enzarzan con el pobre Sirius, voy a intentar responder para liberarle a él. El tiempo que va a ser todo muy rápido, pero voy a intentar que sea, o sea, huir de esta situación con él. ¿Sabes? Era una situación de peligro grave. Sí. Otra persona a lo mejor se queda bloqueada, y eso te lo enseña, o tienes la actitud, la conciencia, o tienes esa capacidad de reacción.
Claro, pero ¿no crees que como toda conciencia, la conciencia se despierta? Ahí existe una posibilidad de que se pueda aprender, que no se Sí. sigan patrones equivocados como hoy día se están implantando tanto en el trato con el perro, con los perros. Y hay muchos problemas con perros con problemas de comportamiento porque la gente no conecta. Toda la razón. Ahí ya entiendo lo que quería Si te decir. escucharan, Sí, si te intentaran tener empatía con lo que estás diciendo, yo creo que puede haber personas que no, porque no tienen esa energía. Pero por lo menos entender que al perro te tienes que dirigir con esa conexión, ¿no? No con una teoría absurda, prohumana, yo lo estoy que viendo. no tiene nada que ver con los perros y que está produciendo muchos problemas. Yo siempre digo que, a ver, Sirius o Rocky, por ejemplo, han estado muy humanizados, pero aún así son Sí. perros. O sea, les podemos dar el mismo amor que les podemos... O sea, Claro, es que la palabra humanizado, porque no tiene nada que ver con subir al sofá, con tal, No tiene nada que tiene ver. que ver con esa energía que tú proyectas, que le estás En efecto identificando como un animal y le estás identificando como su energía y tú estás intentando proyectarte también con energía hacia él. En efecto. Yo creo que el problema, y lo he visto en otras personas de mi entorno, y más ahora, cada vez, ya no es que se les humanice, como decíamos, se le dejó subir al sofá, o joder, al Rocky le gustaba tomar caramelos de café antes de dormir. Mira, este por ejemplo ahora está viendo que están peleando a él y ya tiene que reaccionar, y está intentando poner orden. Tomaba caramelos de café que le daba a mi madre. Como te decía, por mucho que subir al sofá a la cama o hacer ciertas cosas con ellos que parece que es humanizarles, perdón por utilizar mal el concepto, creo que ahora hay algo que está la sociedad cada vez equivocándose más en general, porque lo veo reflejado en personas de mi entorno que están teniendo animales, y ya llega un punto de tratarles como si fueran... O sea, yo le puedo dar palabras de cariño, pero ya llega un momento en el que no son palabras de cariño. Ya le tratas como si fuera un niño, una persona... O sea, y esa sobreprotección, que a veces incluso se refleja en los niños como un problema futuro para los niños, por supuesto que deriva también en un problema para los animales. Más todavía, porque ellos se sienten descolocados. ¿Qué? ¿Crees que tiene que ver con el tener menos hijos, el tener menos niños que están sustituyendo los perros? Ayer oía en algún sitio que España es el país de menos crecimiento de natalidad de Europa. Y probablemente sea uno de los que más ascenso tenga de animales, de compañía. Sí. Responde, a ver, aquí no soy sociólogo y me voy a meter en un charco, pero responde, yo creo, a una realidad social de, primero, inflación, cada vez las cosas más caras, la sociedad no llega a poder acceder de una manera fácil, digamos, a la comodidad de una vivienda, a las comodidades de un estado de garantías que se nos hace creer que gozamos, que se nos invita a creer para que consumamos de bienes que no necesitamos. Tiramos de hemeroteca y nos vamos a Trainspotting, y te hablaba del elige vida, elige una tele más grande, elige... ¿no? Al final todo el resumen de esta película y en concreto de estas personas con el problema de drogadicción era decir, elijo vida, de todo esto elijo vida, ¿no? Porque te decían, no, una tele más grande, un coche más potente, una casa más grande, todo era, tienes que elegir. Elige si un trabajo de tal a tal, o un niño o dos niños, o era como elige, muchas elecciones. Y en todo eso respondía a necesidades que se te estaban generando desde fuera. O sea, que al final, en cierta medida, son ausencias que tenemos de dentro, ¿no? Esa manera de conexión que hablábamos con los animales o incluso con nosotros como sociedad, esa desconexión con la sociedad. Creo que en cierta medida también va ligado una cosa de la otra, y por supuesto el tema de no poder tener esa garantía de comodidad para seguir creando, en este caso, vida. También muchas veces, y perdón por ponerme a divagar demasiado, muchas veces se nos está diciendo como individuos, seamos hombre o mujer, la cantidad de cosas que tenemos y debemos de hacer. Entonces muchas veces perdemos, no tiempo vital, pero estamos persiguiendo algo, como un caballo que va detrás de una zanahoria, persiguiendo algo que siempre va a estar ahí, nunca vas a llegar a alcanzarlo. La vida se convierte en esa zanahoria en vez de en el camino. En efecto, ese es el problema. Y eso, ¿cómo se facilita? O sea, ¿cómo de manera fácil llega a la gran masa? A través de
smartphones, teléfonos, en los que constantemente estás diciendo, no, que tienes que viajar a Zimbabue, porque es que tienes que viajar a Zimbabue, y dices, joder, ¿por qué tengo que viajar a Zimbabue? No lo sé, pero es que tengo que ir a Zimbabue, es que el año que viene me voy a Zimbabue, y voy a ahorrar durante todo este año, o incluso voy a pedir un crédito personal para poder irme a Zimbabue, pero, a ver, que me parece muy bien, si necesitas o tienes ese afán aventurero, si nace de ti, ese afán de aventurero, pero no porque te estén invitando a ir a Zimbabue y a recorrer Zimbabue en puto helicóptero, no es, o sea, no te vas a mimetizar y vas a sentir la tierra de Zimbabue, vas a ir en un puto helicóptero, vas a dormir en un resort como pudieras dormir en Casarrubios del Monte, si hay aquí alguna, creo que estamos aquí al lado, ¿no? Sí, a 2 kilómetros. Pues si hay aquí una finca... Esto parece ahora... Una selva tropical. No, Cantabria, porque fíjate, estos campos ahora verdes, perfectamente. Nada, le quedarán 15 días. Dentro de 15 días está todo amarillo. Muy bonito donde estáis y sí, perdón por habernos ido por ahí, pero bueno, sí es cierto que creo que por ahí, creo que puede ser un poco en lo que estamos, que cada vez menos natalidad, más animales de compañía, y esos animales de compañía no están respondiendo a la función de animal, que por supuesto tiene que ser, creo, o sea, yo les quiero como parte de mi familia, pero tienen que seguir siendo animales, porque si no incluso les confundimos a ellos y nos confundimos nosotros mismos. ¿Crees que todo el mundo está capacitado para tener un perro? Creo que sí, todo el mundo podríamos estar capacitado para tener un perro, pero hay personas que se le debería prohibir. O sea, hay gente, o sea, ya no digo que le eduques mejor o le eduques peor, porque al final cumplen, yo conozco amigas y amigos que lo han pasado fatal y que el perro les ha salvado la vida. Pero, y dices, joder, pero si no están para estar ellos solos, que les ha salvado la vida. Al final ha cumplido su función, pero hay personas que ahí también es meternos con un colectivo súper grande que lo acaban tratando muy mal a los animales, y eso hay que condenarlo. No estamos haciendo ahora aquí juicio de ningún tipo, pero sí que es verdad que creo que todos podríamos tener perro, o perro o animal, podemos responder a la respuesta así, pero hay personas que se les debería prohibir. Ellos mismos tendrían que hacer un ejercicio de autoconciencia y decir, de verdad, voy a tener un perro así, en esas condiciones. O cuando salen casos tan flagrantes en la televisión, o que te llegan a través de cualquier medio de comunicación, y dices, 148 perros hacinados en una finca que han muertos uno encima de otro. Esa persona, tenerlo, por supuesto, a lo mejor si hubiera tenido uno, a lo mejor lo habría tenido bien. Que esa persona responda a un problema mental, a lo mejor tiene un problema mental. ¿Es culpable de tener un problema mental? No, pero es culpa de 127 perros o 147 perros en una finca hacinados y que hayan muerto 100. La responsabilidad quién la tiene. Claro, ahí donde voy. Entonces se le prohibiría, se le debería prohibir el mismo, y por supuesto se tiene que tomar acciones, no solo legales, toda la gente, que se genere una conciencia social, que creo que eso sí que tú puedes hablar mucho mejor que yo de esto porque lo vives en el día a día, tú estás aquí, al pie del cañón, luchando. Entonces imagino que verás mucha más gente que cómo reacciona la gente. Igual que ha reaccionado bien después de un tiempo a lo del parvovirus, es una medida, verás cómo ha reaccionado la gente ante situaciones, vosotros que colaboréis con otras protectoras más en campo, en zonas más rurales, zonas más conflicto con la caza, con el pastoreo, ¿sabes? Más que sean perros de trabajo. Sí, los problemas son distintos en las grandes ciudades a en el campo. En el campo todavía sigue existiendo lo tradicional, la forma tradicional de tratar al perro como un ser secundario, y en las ciudades ya estábamos hablando de que... Lo que pasa es que yo creo que el ser humano como sociedad es como si hubiese una línea del equilibrio e intenta siempre desviarse de esa línea. Estamos polarizados. O sea, salta de un extremo y salta al otro, y no puede andar por esa línea de equilibrio como sociedad. Es que es muy complicado estar equilibrados, hasta un perro lo demuestra, ¿no? El comportamiento sí, está portando genial y de repente ladra como un puto loco. Por último, quería preguntarte o que nos des un consejo teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando de la desconexión del ser humano con la naturaleza. Hay alguien que dijo, y siempre lo digo, lo repito, aunque no voy a decir quién, pero que su sueño, y también el mío, es que los perros logren conectar al ser humano con la naturaleza. Eso yo sinceramente lo veo cada vez más complicado, aunque hay mucha gente que sí lo ha logrado. Porque claro, el problema aquí es generalizar. Hay quienes van muy bien y hay quienes no.
Entonces hay mucha gente que están aprendiendo muchísimo de los perros y le está haciendo crecer como seres humanos de una forma increíble. Pero para toda esa gente que quiere hoy día tener un perro, adoptarlo, porque ve también que su vecino tiene un perro, tiene la ilusión de tener un perro, porque es un animal que es muy bonito, que tiene muy buena interacción con el ser humano, miles de razones. ¿Qué consejo le darías desde tu experiencia y desde esa conciencia con la que parece que naciste? De cómo volver a conectar. Yo creo que un ejemplo práctico a la última etapa esta que, como hemos abierto la entrevista, yo recuerdo las pocas veces que me he conseguido escapar con ellos, porque al final, siendo sinceros, yo sí he tenido 2, 3 perros, pero han vivido siempre en casa de mis padres y la responsabilidad ha recaído en mi padre de 73 años y en mi madre de 71 años. Bueno, ahora tienen esa edad, pero les han acompañado estos años de atrás. Yo no he tenido perros realmente. Yo no me he enfrentado, sí es cierto, en etapas en las que mi padre ha seguido trabajando, incluso yo ya no he vivido en casa, me he levantado a mis 7 de la mañana antes de ir a entrenar, me he subido hasta Paracuellos, he sacado a los perros, a uno y al otro, me he ido a entrenar, les he vuelto a sacar, y mientras han estado en casa bien con mi madre, y luego ya cuando ha llegado por la noche mi padre les ha sacado. Hay que hacer esfuerzos. Un perro es como antes cuando hablábamos con los niños. Todo requiere en la vida de lecciones y muchas veces de sacrificios. Y ahora, ya cerrando con lo que hablábamos de Alfa al principio y los sacrificios de la maratón en este caso, y ese nuevo camino en el que a veces tienes que echar a arder todo como si fuera un matojo de hierbas y que arda, y de ahí de esas cenizas vuelve a brotar algo bueno, algo nuevo, ¿no? Los perros sufrieron mucho que yo saliera de la ecuación esos últimos meses. Incluso mi padre me protegía, decía, no, tú a entrenar. No vengas, es invierno, hace frío, vas a sacarles por la noche. Y muchos días a regañadientes yo me tenía que quedar muriéndome las uñas, pues a lo mejor les había visto, durante el día había pasado, les había saludado un rato, pero no me podía ir como me gustaba a mí con ellos, desconectar, irme al campo, apagar el móvil, dejar de tener mensajes de redes sociales en etapas de mi vida de mucha difusión, muchísimos mensajes en redes sociales, muchísimos mensajes en WhatsApp ante grandes campeonatos bien hechos o mal hechos. Todo eso de repente es apagarlo y desaparece. Y me iba al campo, música clásica, a veces me iba con mi Sirius, con mi Alfa, a pasear, y podía estar un par de horas que se pasaba el tiempo así. Y yo hablaba luego cuando llegaba a casa con mi padre, le decía, ahí tres de joven, venían machacados los dos, le decía, ¿y por qué no haces tú lo mismo? Está aquí al lado de casa el pinar, que disfruten, que sean felices, ahí son verdaderamente felices. Él lo veía como una responsabilidad, por eso él tenía que sacar a uno, luego sacaba a otro, o sea, sus 2 o 3 paseos al día rápidos, pero no llegaba a disfrutar de la misma manera que yo les disfruto cuando soy el Tito. Yo para ellos era como el Tito, el que malcría, entre comillas, el que les disfruta, el que hoy tengo tiempo. Para mí esto, como te he dicho, estoy en China y quiero estar en Madrid. Estoy en Madagascar, quiero estar con ellos en Madrid. Estoy en Cuba, he querido estar con ellos en Madrid. He conocido perros maravillosos por todo el mundo y siempre he disfrutado con cada perro que he conocido, pero siempre he querido estar en Madrid porque para mí era el capricho, para mí era de verdad no, perdón por la palabra, capricho no son nunca, pero el de verdad la suerte de mi vida de poder llegar y compartir con ellos ese momento de desconexión y de, por supuesto, conexión con todo. Yo me iba al Pinar y horas, y mirabas y decías, joder, se ha hecho de noche, como ahora hablando un poco de los perros, se ha hecho de noche. Y citaré, y ya terminaré la conversación, en que justo después de todo ese periodo en el que mi padre me protegió para que yo corriera bien aquella carrera y pudiera clasificar y estar preparado para hoy estar donde estoy, con solo uno de los 2 animales, me acuerdo volver de Valencia, ya sin tener bien lo de la circuncisión que se hizo, irnos al campo con mi padre, la perra y yo, los 4. La perra siempre correa larga, porque ella tenía el instinto, ya algún día si quieres hablamos, esto es un testimonio hoy en vida casi para Sirius, otro día podemos tener un testimonio de la vida de Alfa, pero me fui con ella atada, como siempre, me atada a la cintura y íbamos caminando. No hay emoción más bonita, o sea, siempre cuando corras, si algún día corres una maratón, el dolor que tienes a los siguientes días de piernas es horrible. Bajar y subir los pinares con esos dolores y con ella tirando era terrorífico. Ahora mataría por volver a tener. Desde entonces he tenido una pequeña lesión que me ha tenido unos meses así, que sí, que no, ahora ya estoy cogiendo otra vez ritmo y demás. Pero estoy deseando ir a mi gran maratón, a hacer, o sea, mi siguiente objetivo vital, deportivo, y echo de menos
no competir ahí al más alto nivel, no las luces, los focos, los flashes, sino ojalá poder volver a casa, volver a echarme a la cintura a ella y a este que estaba suelto siempre yo suelto, Sirius, y disfrutar de eso, de simplemente pasear. Para mí era de verdad, la verdadera victoria. O sea, eso es la sensación esa que es la conexión. podría decir. Para mí, eso era la victoria, el premio. Te lleva. Esa era la victoria, ese era el premio. Sirius, que les está viendo, yo creo que ya han llegado. Pues, Carlos, si te ha valido, te vale. Sí, claro. Vale. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias también de mi parte. Y conversar contigo. Por invitarnos. O más que conversar, escucharte, porque otra cosa no. Perdón, ojalá pudiera... No, pero sí, tengo que darte las gracias por ello. Tuviéramos más tiempo, por favor, y que tengamos más tiempo. Sirius, ya. Ha sido un placer tenerte aquí. Y a vosotros, pues nada, ayudarnos a darle visibilidad. A darle visibilidad a este conocimiento que nos hace llegar Carlos, a su experiencia. A nuestro mundo, al mundo del atletismo. Yo siempre soñé y fantaseé, soñé y fantaseé cuando cogía Sirius, era la etapa de la pista, esa etapa que te he dicho antes, más activa, más agresiva, que tiene más explosividad, y yo me imaginaba con Sirius corriendo, que me llevaba por debajo de 2.20 en el 1000 fácil, haciendo series. Hijo puta. ¿Y te ves corriendo ya cuando abandones el deporte? Por supuesto. Corriendo con un perro día tras día, acompañándote yo me grandes cantidades. Toda la vida corriendo. Que no sería con un Sirius, tendría que ser otro tipo de galguete. Yo me imaginé cuando le cogí que él iba a hacer eso de mí, iba a hacer un superhombre, ahí como el de Zaratustra, ¿no? El de Nietzsche. Sí, pero él es más de fuerza que de resistencia. Que de resistencia. Este se cansa. Este es que es muy listo, tío. No siempre está muy... un día me le llevé, ya te digo, un doblaje a entrenar 8 kilómetros así, y a mitad le veo que no quería y se paraba. Y dije, yo fui consciente. Dije, ya no es tan ágil como hace unos años. Para, Fred. Y tendría 8 años, hace tiempo ya, hace 3 o 4 años. Y paré, entonces ya no ha vuelto a correr. Alguna vez hemos corrido juntos y tal. Pero esa era la fantasía para todos los runners. Yo fantaseaba con tenerle, llevarla ahí y correr con facilidad por debajo de los 20, los 1000. Digo, me va a tirar el perro, me va a hacer un superhombre. Me ha hecho un superhombre de otra manera, ¿sabes? Creo que es mucho más fuerte que corriendo rápido. Que un placer, René, muchas gracias, de verdad. Corta, pega, haz cosas bonitas. Para mí, el placer ha sido mío. Que estés de nuevo aquí. Y las veces que haga falta. Intentando siempre ayudar. Las veces que haga falta. Muchas gracias, René. Y a vosotros muchas gracias por acompañarnos. Ya os digo, seguirnos, compartir estas experiencias y nos vemos. Un besito. Ha terminado Sirius. Clic, clic.